Bueno, sí estaban nuestros títulos, ¿no? Esto Sí. que conmueve a Bolivia, es una especie de límite, ¿no? Para la protesta. Un hecho gravísimo, el asesinato a golpes del viceministro del Interior. ¿Quién y en qué circunstancia? Pepe Gil Vidal con este tema. Pepe, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que un crimen es siempre condenable, repudiable, pero este crimen es realmente de una brutalidad enorme cuando el viceministro del Interior, en un bloqueo de mineros que hace tiempo están haciendo reclamos en una ruta, se presenta para tratar de negociar. Lo secuestran, lo tienen como rehén, no sabemos a qué instancias pretendían llegar con esto. En el interín parece que llega la noticia de que la represión de la policía había matado al menos a uno de los compañeros de estos mineros que así se manifestaban, y entonces allí sucede lo increíble y que está siendo portada de todos los medios del mundo, porque es cierto lo que ustedes decían, es una profunda conmoción la que ha provocado en Bolivia, pero particularmente Latinoamérica y el resto del mundo se ha hecho eco de esta situación. Escuchen el clima que se vivía allí. Un panorama realmente increíble, con una tensión que viene acumulándose desde hace tiempo y del que ha sido víctima, en este caso, el viceministro del Interior, que fue tomado como rehén. La situación es todavía más conmovedora por algunos datos que ha dado a conocer uno de los fiscales que intervienen, Edwin Blanco, que ha dicho que fue flagelado, que la causa de la muerte ha sido un derrame cerebral y también derrame en la zona torácica, que fue tan brutalmente golpeado que se le provocaron estos derrames. La palabra que usó fue esa, flagelado. Hace unos minutos pudimos ver a un Evo Morales absolutamente conmovido. Yo no recuerdo la expresión de Evo Morales nunca en todos estos años como en esta oportunidad. Vamos a repasar parte de los conceptos de Evo Morales. Nuestro profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días. Expresar a la familia, al pueblo boliviano, profundo dolor que vive el pueblo boliviano. Aquí esta movilización no ha sido por reivindicación, sino por una conspiración política. Sin embargo, lamentamos mucho de los fallecidos. Mediante el ministro de Gobierno estuvimos en contacto con algunos familiares fallecidos anteayer. Quiero decir a los familiares, no le vamos a abandonar. Somos seres humanos, entendemos cómo han sido usados. Pero también quiero decirles, nunca el gobierno ordenó a la policía llevar armas letales. El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Es imperdonable. No entiendo. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Quiero decirles, hermanas y hermanos, duele muchísimo lo que ha pasado. Como dirigente sindical, antes nosotros marchábamos por el diálogo. Hemos decidido en esta reunión la madrugada, declaramos duelo por 3 días a nivel nacional, sin suspensión de actividades. Silvia Franco, yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Ustedes tienen tantos años en este oficio como yo. Yo no sé si han visto así alguna vez a Evo Morales. Yo no recuerdo, no, a él, y tampoco recuerdo un hecho donde alguien en un nivel tan alto de gobierno, Pepe, que además va a negociar frente a un grupo de gente que está en conflicto, que lo traten. Fue un linchamiento, ¿no? Sí. Absolutamente. Lo más cercano que yo recuerdo son los linchamientos que hacía en algunos lugares remotos del Perú, Sendero Luminoso, cuando algún alcalde iba a tratar de establecer algún punto de encuentro o algún punto de negociación. Pero un viceministro
La verdad es que, por lo menos desde lo que recuerdo, es absolutamente improbable que algo así haya sucedido antes en esta zona. Vamos a ver, a esta hora, y era de esperar, se están multiplicando los allanamientos y las detenciones en La Paz y en otros puntos de Bolivia. Los allanamientos han sido muchos y las detenciones por lo menos 15. Por lo menos 15. Por otro lado, han sido liberados algo más de 100 mineros que iban desde otro punto en donde no estalló esto, pero iban en apoyo de estas personas que finalmente terminaron cometiendo ese crimen. Y lo que veían ahí recién, esos cartuchos, bueno, 7 de ellos iban con dinamita, iban con explosivos y por lo tanto son los que van a quedar detenidos. Los otros, algo más de 100, ya fueron liberados. Yo los invito, Silvia y Franco, a compartir un testimonio. Tiene la gentileza de estar en un puesto para conversar con nosotros Carlos Valverde, que es periodista. Carlos, muy buenas tardes, un saludo cordial, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que es conmovedor lo que se está viendo, pero yo lo que quiero es lamentar la memoria selectiva que tiene el presidente Morales. Suena muy bien hacia afuera decir nosotros marchábamos por diálogo. Yo quiero decirles a ustedes que en una oportunidad el presidente Morales fue muy claro cuando era todavía dirigente sindical y dijo: por cada campesino muerto va a haber un uniformado muerto. Y en la época del presidente Evo Morales en Chapare, los esposos Andrade fueron secuestrados por los... ni siquiera estaban participando en el conflicto, fueron secuestrados por los cocaleros, fueron torturados y fueron asesinados. La señora del policía, que era un policía, fue incluso mutilada en sus senos y enterrada y tratada con una crueldad impresionante. Claro, cuando los que están afuera no conocen los antecedentes, puede parecer esto muy conmovedor, pero nosotros sabemos cuál es el nivel de violencia, evidentemente, de los mineros cooperativistas. Los mineros cooperativistas eran aliados de Evo Morales, son los que facilitan la renuncia de Ormando Bacadíes y de Mario Cosío. Cuando renuncia al presidente Carlos Mesa, le correspondía por sucesión presidencial primero a Bacadíes y luego a el gobernador de Tarija, que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, el señor Cosío. Pues entró el presidente Rodríguez Belcé, Eduardo Rodríguez Belcé, y se llama a elecciones. Los mineros evitaron la llegada de Bacadíes y de Cosío, y cuando Evo Morales se hacen matar, hay un enfrentamiento donde muere un minero cooperativista, que no son los mismos mineros de lo que después podemos hablar, de los mineros del Estado, y el primer ministro de minería del gobierno de Evo Morales es un minero cooperativista, para que tengan más o menos la relación de cuál ha sido. Tiene una relación de odio y amor permanente la gente de los mineros cooperativistas con el gobierno ¿Cuál es nacional. el foco del conflicto, Carlos, para entenderlo un poco mejor desde aquí? A ver, el foco del conflicto son unas demandas mineras. No quieren sindicatos en sus filas, es decir, ellos dicen nosotros somos cooperativistas y todos trabajamos juntos, pero sin embargo tienen empleados y a mí me parece que corresponde que tengan el empleo y que sean sindicalizados, pero hay además unos contratos que suscribieron con unas empresas extranjeras y a lo mejor hasta locales, pero que no están en condiciones de hacerlo. Es decir, no es legal. Lo que los cooperativistas mineros están pidiendo no es 100% legal. Tienen estos contratos sostenidos que aquí llama la atención porque el gobierno observa ahora que están en conflicto, claro, por la nueva ley de... ¿Sí? ¿Cuánto hace que están en conflicto? Tocaste un punto importante, no es un conflicto reciente. No es un conflicto reciente. Hace algún tiempo atrás también tuvieron el mismo problema. En realidad los mineros cooperativistas en el año 2006, en agosto o septiembre del año 2006, tuvieron un problema muy grave porque quisieron tomar la mitad de una mina en Guanuni, que se llama el Cerro Pozoconi. En ese momento el gobierno como que no actuaba contra los cooperativistas mineros y los cooperativistas mineros hicieron
un atentado impresionante, volaron toda la mina, murieron 13 mineros del Estado, que no se olvide el presidente Morales, murieron 13 mineros del Estado y no le sacaron absolutamente nada. El gobierno no hizo nada contra los mineros cooperativistas, murieron 13 mineros del Estado, y cuando los mineros del Estado fueron a reclamar por el hecho, esto es público, quien ahora actúa de senador por Oruro, el señor Montes, en esa época era dirigente minero de la zona. Bien. Y dijo que el vicepresidente no quiso intervenir como Estado y lo más que le prometió, escúchelo bien, lo más que le prometió fue cajones para que entierren a sus muertos. Esa fue la denuncia que hizo en ese momento el dirigente minero. O sea, como le digo, esta es una ida y vuelta. Yo creo que ahora no va a haber retorno, porque lo que ha pasado con el viceministro, que es además inentendible, hace 2 semanas atrás, los mineros salieron a protestar y tomaron muchos policías de rehenes y los flagelaron a todos. No mataron a nadie, pero le pegaron hasta a las mujeres, los mineros cooperativistas. El gobierno, sabiendo eso, ¿por qué lo deja ir a Illanes, a una zona donde ya tenían 3 muertos los mineros? ¿Por qué lo deja ir solo, desamparado? ¿Por qué? ¿Cómo se permite que alguien vaya a intentar negociar cuando están en enfrentamientos? Esto de aquí, alguien tendrá que asumir la responsabilidad de haberlo dejado a Illanes ir hasta Carlos, una última pregunta y muy cortita porque se nos va el tiempo. ¿Esto sí, debemos claro, verlo focalizado en este punto o es un clima que está más extendido en Bolivia, no, este estado de tensión y de violencia? No. Es focalizado. Yo no sé de dónde saca la palabra conspiración el presidente. Este es el típico conflicto de los mineros relocalizados, cooperativistas, que finalmente termina agravándose, pero es siempre en la misma zona. Carlos, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Carlos Valverde, periodista que está en la Argentina. Recordemos que él ha denunciado muchas presiones y persecuciones y ha tenido que venirse con su familia aquí a la República Argentina. Y para tratar de entender un poco más esto, si es que puede entenderse de alguna manera, hemos decidido consultarlo. Gracias, Pepe. Chau. La verdad es que es conmovedor lo que se está viendo, pero yo lo que quiero es lamentar la memoria selectiva que tiene el presidente Morales. Suena muy bien hacia afuera decir nosotros marchábamos por diálogo. Yo quiero decirles a ustedes que en una oportunidad el presidente Morales fue muy claro cuando era todavía dirigente sindical y dijo: por cada campesino muerto va a haber un uniformado muerto. Y en la época del presidente Evo Morales en Chapare, los esposos Andrade fueron secuestrados por los... ni siquiera estaban participando en el conflicto, fueron secuestrados por los cocaleros, fueron torturados y fueron asesinados. La señora del policía, que era un policía, fue incluso mutilada en sus senos y enterrada y tratada con una crueldad impresionante. Claro, cuando los que están afuera no conocen los antecedentes, puede parecer esto muy conmovedor, pero nosotros sabemos cuál es el nivel de violencia, evidentemente, de los mineros cooperativistas. Los mineros cooperativistas eran aliados de Evo Morales, son los que facilitan la renuncia de Ormando Bacadíes y de Mario Cosío. Cuando renuncia al presidente Carlos Mesa, le correspondía por sucesión presidencial primero a Bacadíes y luego a el gobernador de Tarija, que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, el señor Cosío. Pues entró el presidente Rodríguez Belcé, Eduardo Rodríguez Belcé, y se llama a elecciones. Los mineros evitaron la llegada de Bacadíes y de Cosío, y cuando Evo Morales se hacen matar, hay un enfrentamiento donde muere un minero cooperativo. Bueno, sí estaban nuestros títulos, ¿no? Esto Sí, que conmueve a Bolivia, es una especie de límite, ¿no?, para la protesta. un hecho gravísimo, el asesinato a golpes del viceministro del Interior. ¿Quién y en qué circunstancia? Pepe Gil Vidal con este tema. Pepe, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que un crimen es siempre condenable, repudiable, pero este crimen es realmente de una brutalidad enorme cuando el viceministro del Interior, en un bloqueo de mineros que hace tiempo están haciendo reclamos en una ruta, se presenta para tratar de negociar.
lo secuestran, lo tienen como rehén, no sabemos a qué instancias pretendían llegar con esto. En el interín parece que llega la noticia de que la represión de la policía había matado al menos a uno de los compañeros de estos mineros que así se manifestaban, y entonces allí sucede lo increíble y que está siendo portada de todos los medios del mundo, porque es cierto lo que ustedes decían, es una profunda conmoción la que ha provocado en Bolivia, pero particularmente Latinoamérica y el resto del mundo se ha hecho eco de esta situación. Escuchen el clima que se vivía allí. Un panorama realmente increíble, con una tensión que viene acumulándose desde hace tiempo y del que ha sido víctima, en este caso, el viceministro del Interior, que fue tomado como rehén. La situación es todavía más conmovedora por algunos datos que ha dado a conocer uno de los fiscales que intervienen, Edwin Blanco, que ha dicho que fue flagelado, que la causa de la muerte ha sido un derrame cerebral y también derrame en la zona torácica, que fue tan brutalmente golpeado que se le provocaron estos derrames. La palabra que usó fue esa, flagelado. Hace unos minutos pudimos ver a un Evo Morales absolutamente conmovido. Yo no recuerdo la expresión de Evo Morales nunca en todos estos años como en esta oportunidad. Vamos a repasar parte de los... Antes, nosotros marchábamos por el diálogo. Hemos decidido en esta reunión la madrugada, declaramos duelo por 3 días a nivel nacional, sin suspensión de actividades. Silvia Franco, yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Ustedes tienen tantos años en este oficio como yo. Yo no sé si han visto así alguna vez a Evo Morales. Yo no recuerdo, no, a él, y tampoco recuerdo un hecho donde alguien en un nivel tan alto de gobierno, Pepe, que además va a negociar frente a un grupo de gente que está en conflicto, que lo traten. Fue un linchamiento, ¿no? Sí. Absolutamente. Lo más cercano que yo recuerdo son los linchamientos que hacía en algunos lugares remotos del Perú, Sendero Luminoso, cuando algún alcalde iba a tratar de establecer algún punto de encuentro o algún punto de negociación. Pero un viceministro, la verdad es que, por lo menos desde lo que recuerdo, es absolutamente improbable que algo así haya sucedido antes en esta zona. Vamos a ver, a esta hora, y era de esperar, se están multiplicando los allanamientos y las detenciones en La Paz y en otros puntos de Bolivia. Los allanamientos han sido muchos y las detenciones por lo menos 15. Por lo menos 15. Por otro lado, han sido liberados algo más de 100 mineros que iban desde otro punto en donde no estalló esto, pero iban en apoyo de estas personas que finalmente terminaron cometiendo ese crimen. Y lo que veían ahí recién, esos cartuchos, bueno, 7 de ellos iban con dinamita, iban con explosivos y por lo tanto son los que van a quedar detenidos. Los otros, algo más de 100, ya fueron liberados. Yo los invito, Silvia y Franco, a Sí. compartir un testimonio. Tiene la gentileza de estar en un puesto para conversar con nosotros Carlos Valverde, que es periodista. Carlos, muy buenas tardes, un saludo cordial, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Conceptos de Evo Morales. Nuestro profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días. Expresar a la familia, al pueblo boliviano, profundo dolor que vive el pueblo boliviano. Aquí esta movilización no ha sido por reivindicación, sino con una conspiración política. Sin embargo, lamentamos mucho de los fallecidos. Mediante el ministro de Gobierno estuvimos en contacto con algunos familiares fallecidos en taller. Quiero decir a los familiares, no le vamos a abandonar. Somos seres humanos, entendemos cómo han sido usados. Pero también quiero decirles, nunca el gobierno ordenó a la policía llevar armas letales. El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Es imperdonable.
No entiendo. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Quiero decirles, hermanas y hermanos, duele muchísimo lo que ha pasado. Como dirigente sindical, que no son los mismos mineros de lo que después podemos hablar, de los mineros del Estado, y el primer ministro de minería del gobierno de Evo Morales es un minero cooperativista, para que tengan más o menos la relación de cuál ha sido. Tiene una relación de odio y amor permanente la gente de los mineros cooperativistas con el gobierno ¿Cuál es nacional. el foco del conflicto, Carlos, para entenderlo un poco mejor desde aquí? A ver, el foco del conflicto son unas demandas mineras. No quieren sindicatos en sus filas, es decir, ellos dicen nosotros somos cooperativistas y todos trabajamos juntos, pero sin embargo tienen empleados y a mí me parece que corresponde que tengan el empleo y que sean sindicalizados, pero hay además unos contratos que suscribieron con unas empresas extranjeras y a lo mejor hasta locales, pero que no están en condiciones de hacerlo. Es decir, no es legal. Lo que los cooperativistas mineros están pidiendo no es 100% legal. Tienen estos contratos sostenidos que aquí llama la atención porque el gobierno observa ahora que están en conflicto, Claro, porque... por la nueva ley de... ¿Sí? ¿Cuánto hace que están en conflicto? Tocaste un punto importante, no es un conflicto reciente. No es un conflicto reciente. Hace algún tiempo atrás también tuvieron el mismo problema. En realidad los mineros cooperativistas en el año 2006, en agosto o septiembre del año 2006, tuvieron un problema muy grave porque quisieron tomar la mitad de una mina en Huanuni, que se llama el Cerro Pozoconi. En ese momento el gobierno como que no actuaba contra los cooperativistas mineros y los cooperativistas mineros